Ya estamos. Buenas noches. Estamos en un nuevo programa de EMET junto a Gerard y hoy día como invitado especial a mi sobrino Arturo Nahuel Rojas, él es historiador. Hizo un libro muy especial sobre el tema que vamos a hablar hoy día, que es sobre el conflicto chileno-argentino de 1978. Él escribió un libro de veteranos de 1978, que va a hablar sobre el conflicto, un poco el libro, los contextos, qué es lo que se vivía en la época, de un conflicto que hoy día se ve muy lejano y que en la época el gobierno militar acá lo trató de manejar lo más tranquilamente posible para que no se enterara generalmente los chilenos. Pero de verdad era un conflicto bastante grande, con una implicancia de tropas bastante fuerte, y parecía que había muchos planes de una invasión a gran escala argentina con muchísimos muertos. Eh, Era un conflicto no menor, se habla quizás hubiese sido una de las guerras más sangrientas dentro de Sudamérica. Bueno, y que gracias a Dios y la Iglesia Católica en ese momento, que por un lado ambos gobiernos, aunque a pesar de ser dictaduras militares, el tema religioso tenía una incidencia fuerte, y gracias al Papa a la época se llegó prácticamente a minutos antes, el día creo que 23 de diciembre o 22 en la noche, prácticamente cuando ya era inminente el choque, se llegó a un acuerdo que salvó a ambos países de un baño de sangre inmenso y quizás de una ruina económica y de una odiosidad quizás por cuántas décadas hubiese durado con Argentina. No fue nada menor este conflicto, y muy interesante que lo conversemos para que lo acordemos cómo se vivió el 1978 acá en Chile. Gerard. Bueno, hay que recordar que Chile apostaba a la resolución pacífica. Uno de los medios pacíficos de resolución de conflictos es el arbitraje. Y estaba el laudo arbitral de Su Majestad Británica, la reina Isabel II, que había decidido la distribución, la atribución de los diferentes territorios en este conflicto de una forma muy favorable a Chile, a los intereses chilenos. Entonces, de esa manera, Argentina declaró insalvablemente nulo el laudo arbitral de Su Majestad la Reina del Reino Unido, y francamente, lo que ocurrió fue desechar completamente ese mecanismo de solución pacífico de controversia, que ha sido siempre la característica de Chile, independientemente de que estábamos en el gobierno militar, dictadura, independientemente de ello, Chile seguía con esta política exterior que siempre ha llevado adelante, por lo menos desde el siglo XX, de resolver por vía pacífica los distintos diferendos. El Chile está en una situación muy compleja, como comentábamos previo al enlace, de una diferencia militar muy importante a favor de Argentina, en cuanto a poder bélico, cantidad de hombres, etcétera. Pero el otro problema que tenía Chile desde un punto de vista geopolítico, que era bastante complejo, era que el escenario se podía transformar en el peor posible para Chile, que era que se uniera, que tuviéramos el flanco norte también, donde estaba siempre latente los intereses bolivianos y, por cierto, también peruanos. Y de hecho, también en un momento determinado se temió un conflicto más o menos en la misma época, a lo menos con Perú. Entonces, eso complejizaba mucho el escenario, y si a eso le sumamos un tema adicional, para solamente hablar del contexto, no voy a hablar del conflicto porque para eso tenemos el invitado ahora, cerrar el contexto con el hecho de que como Ecuador a su vez tenía problemas, tenía conflictos limítrofes, y hasta el día de hoy no es muy pacífico el tema con Perú, podríamos haber tenido un escenario regional bélico muy grande, y por cierto Chile podría haberse aliado eventualmente con Ecuador. Bueno, ese es más o menos el contexto, y Chile claramente no tenía ni ganas ni interés, y al contrario, tenía mucho miedo de entrar en este conflicto, precisamente porque iba a ser el más perjudicado muy probablemente. Después hablaremos de otros elementos contextuales, y eso que ya entrando en el conflicto en los años posteriores al 78, con nuestro invitado Arturo. Te agradezco mucho el venir a nuestro programa, y por supuesto ya entremos de lleno a el conflicto. Cuéntanos un poco, Arturo, bueno, que tú eres historiador y escribiste este libro
específicamente en esto, ¿cómo era la situación del ejército en cuanto a cantidades? ¿Cómo era la moral? Porque el ejército chileno tiene un lema muy fuerte, vencer o morir, y eso no es un lema así al tuntún, es bastante real, no es, los soldados chilenos se lo toman muy en serio y yo creo que en eso lo tenían bastante claro los argentinos, a pesar de su superioridad militar, ¿no? Bueno, ahora, primero que nada, gusto en saludarlos, gracias por invitarme al programa. Una corrección, el lema vencer o morir es de la Armada, el ejército tiene Ya. siempre vencedor y jamás vencido, ¿ya? Perfecto. A ver, el posible conflicto bélico con Perú iba a ser entre 1974 y 1975, ¿ya? Y eso se evitó gracias a la muerte del gobernante entonces de Perú, que era el general Juan Velasco Alvarado. Y Perú hizo una carrera armamentista durante esa década muy, muy potente. Compraron muchos tanques a la Unión Soviética en ese entonces, muchos tanques T-55, entre otros. Ya puede que me haya equivocado en el número, pero eran modelos blindados soviéticos. Posteriormente tuvimos una especie de luna de miel con Bolivia en el conocido abrazo de Charaña entre Pinochet y Banzer, cuando fue la vez que Bolivia estuvo más cerca de tener un acceso al mar. Meta que al final no se concretó producto de la intervención peruana. Tuvimos un incidente con Perú poco conocido en nuestras costas, lo que es conocido hoy en día como el combate de Marga Marga, cuando un submarino peruano viene a espiar a Chile y es hundido por la escuadra chilena frente a nuestras costas. Ese día la escuadra lanzó muchas bombas antisubmarinas a tal punto que creó un temblor aquí en Valparaíso y Viña del Mar, y el submarino está hundido. Es una historia que está bien secreta y hay un libro, de hecho, que escribieron dos periodistas sobre el secreto del submarino. ¿Ya? Entonces después cuando ya la reina Isabel da a conocer el laudo arbitral que sale favorablemente a Chile, después de una serie de reuniones, Argentina lo declara insanablemente nulo. En ese tiempo en Argentina gobernaba, al igual que en todo el continente americano, gobernaban militares, y Argentina era gobernado por el general Jorge Rafael Videla. ¿Ya? Pero se van sucediendo una serie de reuniones, conversaciones, al final nunca se llegaba a un acuerdo entre las partes, entonces ya el conflicto bélico era inminente, el enfrentamiento. Ahora, el ejército de Chile, hay que tocar que tuvo una década, un siglo XX bastante complejo, bastante difícil, producto que los conflictos limítrofes estuvieron presentes, y también estuvo el tema del 11 de septiembre, no lo puedo dejar pasar. Ya ahí el ejército hizo una intervención, salió a la calle, pero después vino el tema del Perú, vamos a un tema externo. Entonces ya el 78 ya había una preparación ante un posible conflicto bélico. ¿Qué hace el ejército? Como bien lo dijo Gerard, Argentina era muy superior, pero aquí no se tenía un plan así contemplado de llegar e invadir Buenos Aires. ¿Ya? El plan consistió principalmente en la construcción de líneas defensivas desde Temuco hasta Porvenir, ¿ya? Perdón, hasta Punta Arenas, ¿ya? Ahí el ejército iba a resistir. Para eso se construyeron zanjas, campos minados y una serie de trincheras que yo las pude ver cuando estuve escribiendo el libro. Estuve en Cabeza de Mar, en Entre Vientos, en sectores ahí en Punta Arenas, cerca de la frontera con Argentina. Y estaba permitido, el mando chileno en ese entonces estableció que Argentina pasara el límite político internacional, pero del territorio chileno no salían. ¿Ya? De hecho, se buscaron en Puerto Montt, en Paso Puyehue, por ejemplo, si usted mira el mapa, se pueden dar cuenta que es un embudo. Por ahí Argentina tenía previsto pasar los vehículos blindados, no iban a salir. Esa es la estrategia que tenía el ejército para ese entonces. Y paralelamente, las divisiones del norte, como en este caso la primera división de ejército, que comprende las unidades que están acantonadas entre Antofagasta y Copiapó, y el regimiento de La Serena, que es un regimiento actualmente grande, ellos iban a invadir territorio argentino. Vale decir, las zonas de Tucumán, San Juan de Mendoza, Jujuy, iban a ser invadidas por el ejército de Chile, viendo qué es lo que estaba pasando en el norte. Entonces, no era tan fácil para Argentina, no iba a tener un paseo con Chile. Esto no era un partido de fútbol como argentino.
es cosa de mirar los videos de la época y darse cuenta que en Argentina, en Buenos Aires, había en el que no salte un chileno, había un sentimiento chileno muy grande. Entonces, para el mando argentino empezó a ver que esto no iba a ser un paseo, como se dice, y que iba a generar, como dijo Hidar, un desequilibrio sudamericano, geopolítico sudamericano muy grande, porque en Chile siempre se ha trabajado sobre la base de la HB3, la hipótesis vecinal 3, con Argentina, con Perú y Bolivia, pero paralelamente sabemos que Ecuador tiene problemas con Perú, Brasil con Argentina, podría quedar un baño de sangre tremendo. No sé qué le... Oye, y ese que tú hablas, por ejemplo, acá me mandó una foto de Iván Dragisevich, que se nos está viendo, muchos saludos, en la cual ya ponían un lechero y decía: argentinos, marchemos hacia las fronteras. Están en un ambiente bien eufórico, habían ganado la Copa del Mundo el 78, con ciertas dudas con un partido entre Brasil y Perú, pero y los argentinos tienen esa característica que se agrandan al tiro. Claro. Entonces parecía que a los chilenitos los vamos a pasear. Pero yo creo que el alto mando argentino sabe cómo es el ejército de Chile. Los ejércitos no solo ganan por la superioridad militar, también hay una estrategia, hay un tema profesional, y en eso el ejército chileno es bastante profesional. Yo diría que uno de los ejércitos más profesionales del mundo, de manera bien seria, no es... Y los argentinos, yo creo que tenían bastante claro ese tema, que esta cosa iba a ser mucho más complicada de lo que pensar, ¿no? Bueno, en base a lo que yo estudié en el libro, bueno, para escribir el libro, que acá lo tengo en este momento, lo muestro, espérense, lo muestro acá, no sé si se ve. Muéstranos el libro. ¿Ya? Acá está, Veteranos 1978, sí. Ya te lo tengo firmado por una gran amiga mía que me lo pidió de regalo, así que se va de regalo este libro acá, que ella siempre me apoya, siempre está presente y va para... Vamos, mi saludo, me está escuchando en este momento. Ella sabe quién es, así que no la vamos a nombrar. Ya no podía. Claro. Entonces, bueno, cuando uno estudia el libro, yo, como bien sale ahí, yo entrevisté a 22 militares en retiro, 2 de los cuales ya están fallecidos ya. Existía una convicción de que estaban defendiendo suelo chileno. Existía todo el peso de la historia militar chilena que viene de la Guerra del Pacífico, todas las unidades que en el pasado cumplieron un papel importante en el norte, hoy están en el sur de Chile, como el Regimiento Maipo de Valparaíso, que es la unidad donde yo hice mi servicio militar, el Regimiento Chacabuco, que está en Concepción, donde está la compañía de Ignacio Carrera Pinto. Entonces, hay un peso como índice histórico fuerte, y también estos mismos testimonios reflejaron de que pese a tener mucho, solamente el fusil, estaban los cohetes, los lanzacohetes Low que habían llegado ese año, los morteros Soltan que fueron comprados a Israel, en Argentina tampoco, es cierto que eran más, pero tampoco estábamos, a ver, estoy mirando en menos, yo estimo Argentina, me gusta el fútbol, ¿ya? Wander, soy wanderino, tenemos a Enzo Gutiérrez, goleador argentino, que espero que vuelva a las canchas, pero enfocándonos en esto, Argentina también tenía soldados conscriptos, no eran ejércitos, los dos ejércitos eran una base de soldados conscriptos, ¿ya? Ellos tenían quizás, claro, habían cosas, tenían matices, tenían quizás más tecnología, pero tampoco era un ejército profesional. Ese mismo ejército de Argentina después invadió las Islas Malvinas, ¿ya? Y tuvo hartos problemas de logística. Entonces, tampoco aquí en Chile ha habido una especie de suerte como que minimizar a las fuerzas chilenas y endiosar a las fuerzas argentinas, y si uno estudia, no es tan así. Yeah. Otra parte también importante que nadie ha mencionado y que no es por ser autorreferente y lo nombro en el libro, y los testimonios, a quien yo los estimo mucho, dicen: estábamos defendiendo nuestro suelo, nosotros conocíamos nuestra tierra, nuestro territorio, por eso que las trincheras y todas estas posiciones defensivas que nombré se sabían de antemano. Argentina iba a entrar en un territorio desconocido, no iba a ser fácil. Y claro, quizás por otra parte la aviación tenía quizás más problemas pertrechos, pero así todo, gracias a Carlos Cardún, gracias a las compras que se hicieron en Medio Oriente, el mercado negro, claro, se compró a más alto precio, se pudo llegar a una buena disuasión para ese conflicto, ¿ya? Aquí no iban a haber aviones Hawker Hunter ni F-5 bombardeando la Casa Rosada, era defender,
y atacar por el norte. Ese va a ser el tema. Y bueno, siguiendo un calón que no recuerdo si, como dijeron ustedes, es cierto, aquí la intervención papal fue una idea aquí hubo un trabajo muy importante de la Cancillería, y ahí es que yo me saco el sombrero por Hernán Cubillos Salatu, que en paz descanse, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Él estuvo negociando en todo momento con Carlos Washington Pastor, que era yerno de Jorge Videla, el mandatario argentino, y es ahí donde nace esta idea de llevar el asunto al Papa, porque no querían ni a La Haya, ni a otra parte. Y Argentina cree que el Papa no iba a pescar a Chile, producto de las diferencias que tenía la Iglesia Católica con Pinochet por el tema de los derechos humanos. Pero afortunadamente el Papa Juan Pablo bueno, hubo una peripecia, porque Juan Pablo, no recuerdo el nombre del Papa que fallece, después asume Juan Pablo I. Juan Pablo I después muere. Dura poco tiempo, no sé si se acuerdan. 33 días. 33 días duró su pontificado antes de morir de un ataque al corazón. Claro. Juan Pablo Y vean el Padrino 3, por favor. Ya. Entonces, Pablo VI fue el primero que muere. Pablo VI muere, se realiza el cónclave, el Papa Juan Pablo I está 33 días, muere un ataque al corazón, se realiza un nuevo cónclave y Juan Pablo II, Karol Wojtyła, es el nuevo Papa. Claro. Bueno, finalmente Juan Pablo II acepta esta mediación, pero fue al principio Argentina no quería ser Argentina, el mando argentino, porque hablar de Argentina estoy hablando del pueblo argentino ahí. El mando argentino sí o sí, sobre todo el sector de la Armada, encabezado por el almirante Macera, querían ir al combate. Ellos tenían una fuerte convicción de que iban a ir al combate, iban a ganar, pero la Armada Argentina finalmente iba a ir sí o sí una derrota por los mares del Drake con Chile. Además, hay que decir que el pueblo argentino en esa época era tanto más católico que el chileno. Entonces, el conflicto que iba a tener la Junta con el pueblo si no aceptaba la intervención del Papa era mayor. Y hay que recordar que lo que menos querían los jerarcas argentinos, que tenían una dictadura incluso mucho más dura que la chilena, en la represión y las técnicas, etcétera, por las cantidades impresionantes de muertos, desaparición, el secuestro de los niños que los sacaban de la familia y se las daban es una historia bien larga esa. Tenían una historia bien compleja, entonces no querían añadir un problema más con el pueblo, o sea, el darle la espalda al Papa era algo muy grave, y el caso chileno, bueno, era bastante más simple, porque Chile sabía la inferioridad y las bajas que iba a tener, tenía muy claro eso, entonces era obvio que tenía que buscar una salida diplomática, entendiendo que finalmente podía ser además muy favorecido porque como había sido el laudo arbitral tan claramente favorable a Chile, evidentemente no iba a ser perder absolutamente todo si se producía un nuevo proceso de solución pacífica de controversia. Oye, y estas tres islas, Picton, Nueva y Lennox, que parece que son muy estratégicas, ¿por qué era tan importante para Argentina eso? Y quizás, ¿cuánto pudo influir la enmienda Kennedy que prácticamente dejó a muy mal traer a Chile, que era suministrado por armamento norteamericano y europeo, y repentinamente lo cortan y no es tan fácil empezar a rearmarse? Puede haber sido que esta como vista que se vio con cierta inferioridad a Chile envalentonó a los argentinos, que yo siempre he pensado que es tan importante los equilibrios militares, porque si te ves muy débil, nace inmediatamente como el instinto de depredador de los otros, ¿no? ¿Puede haber influenciado mucho en eso, Arturo? Bueno, mira, ¿aló? Sí, ya. Sí, ahí se te escucha. La primera pregunta, las tres que para muchos chilenos, hasta el día de hoy, que es descomprensivo de nuestra historia y nuestra geografía, eran importantes porque le daban a Argentina una proyección hacia la Antártica y también le daban una concepción bioceánica, porque podían tener un pedazo no solamente en el Atlántico, también en el Pacífico. ¿Ya? Ahí al final confluyen está el Cabo de Hornos, toda esa zona que son muy hermosas, ahí confluye el mar de Drake,
vamos a tocar el tema de la escuadra chilena. Hemos hablado del ejército y la Fuerza Aérea, pero hemos tocado la Armada, que jugó un papel muy importante en este conflicto. Y la otra pregunta, claro, yo creo que probablemente influyó el tema de ver menos apertrechado al ejército chileno y a la Fuerza Aérea, al mando argentino, que se venía armando hace bastante tiempo. No olvidar que en Argentina el componente nacionalista no partió con Videla, venía de antes de Perón, había todo un simbolismo de crear una Argentina, una potencia prácticamente mundial, ¿ya? Y referente también, ahí hizo Chile para entrar en el ejército, yo que soy oficial de reserva, puedo decirlo, hay un dicho, agotar los medios, y ese año se agotó los medios y se logró a llevar a eso, se logró poder llegar a generar una buena situación al conflicto. No sé si me explico bien. Sí, Arturo, perdón, dale, Ariel. Bueno, no, yo entiendo que en general el ejército chileno tiene como una política disuasiva, ¿no? No es un ejército que tiene armamento. Chile no es un país expansionista, aunque los bolivianos dicen que le quitamos territorio a Perú, pero en esa época Chile, sí. ¿Ah? En esa época sí. Yo creo que de hecho teníamos una concepción joveziana de las relaciones internacionales, o sea, era crecer, vencer o morir, esa era la historia. Evidentemente ahora tenemos una concepción más bien grossiana, más intermedia, entre un pacifismo kantiano y el joveziano, que implicaba que todos los estados estaban como con las espadas detrás, esperando a quien degollar. Era una actitud completamente distinta. Eso lo describe muy bien Alberto Van Claveren en un capítulo en la obra de la política exterior de los 20 años de la Concertación, donde explica la variación desde la hipótesis bélica, la hipótesis joveziana, llegando a un tiempo más, podríamos decir, grossiano, donde la resolución de conflictos se resuelve por medios pacíficos, la primacía de los derechos humanos, y por otro lado también, además, en general, el respeto al derecho internacional, entre otras características. Oye, sí, Arturo. Dale. No, pero por ejemplo, o la política actual del ejército chileno es similar a la del año 78, sigue siendo defensiva siempre. Sí, porque hoy día estamos mucho más fuertes en armamento, ¿no? Los cambios, a ver, ¿cómo explicarlo bien para que las tácticas que se emplean ahora no son las mismas del año 78? O sea, ya claro. Ya el armamento, pese a que todavía se mantiene el fusil SIG-500, el SIG-510 en algunas unidades, hoy se emplea el Galil, fusil israelí. Las estrategias son distintas, hay otro tipo de armamento, pero sigue siendo un ejército disuasivo, ¿ya? Y ahora está más preparado. Ahora también existen las operaciones distintas a la guerra, que se están viendo hoy en día en las calles con los distintos patrullajes, no solamente del ejército, también la Armada y la Fuerza Aérea. Entonces, las políticas van cambiando, va evolucionando, por así decirlo, ¿ya? La tradición se mantiene, los lemas se mantienen, la historia se mantiene, porque una modernización tiene que ir de la mano con tradición. Pero no es lo mismo que hace más de 40 años, ya han pasado 42 años, pero sí tenemos que quedar con enseñanza. Hoy en día un posible conflicto con Argentina no podríamos volver a ocupar Cabeza de Mar, una zona defensiva que se ocupó en ese entonces. Hoy todo difiere, pero sí hay aspectos, hay matices. La guerra en este momento es de distancia, es de comunicaciones, saber a quién, el que me identifica primero me va a pegar el combo, ¿ya? Entonces hay cosas que son parecidas y de esos años ya se veía, no solamente en Chile, aquí en Sudamérica, se ve en Israel, se ve en Estados Unidos, se ve en varias partes, ¿ya? Entonces las cosas van evolucionando, van mutando, como dicen otras personas. Bueno, los libros de la defensa nacional en general reconocen dos características que a mi juicio son opuestas, de que Chile tiene una política de defensa justamente defensiva y a la vez disuasiva. Yo quería aclarar que según mi punto de vista, la disuasión no es lo mismo que la defensa. No es lo mismo. Porque si yo tengo una actividad netamente defensiva, no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Si me atacas, yo te voy a atacar.
porque eso es distinto. No es exactamente lo mismo. No es una actitud, obviamente, de ataque, conquista, pero la disuasión no es igual que la defensa. Son conceptos completamente distintos. Pues la disuasión dice, si tú me pegas, yo no solamente me voy a defender, te voy a pegar. Es un completo, es diferente. Pero en todo caso, sí, Chile, concuerdo, tiene, por ejemplo, reuniones 2+2 con los diferentes países, o sea, ministro de Defensa y ministro de Relaciones Exteriores con los otros, hay cooperación mutua, se hacen operaciones conjuntas, por ejemplo, se hacen operaciones conjuntas en la Antártida, que es un tema que podemos tocar después, además, y eso es bien paradigmático respecto a lo que estamos hablando. Se hacen actividades conjuntas, se han buscado también estas reuniones, estos 2+2, con, se cayó, no está, se han buscado también, se han buscado con Perú, aunque es más difícil con Perú, con Argentina la relación ha sido mucho mejor, a pesar de que tenemos algunas diferencias muy vivas, lo podemos conversar un rato más, pero evidentemente con Argentina es el país de nuestros vecinos que tenemos mejor relación. Yo creo que, a ver, aquí voy a dar una teoría que yo tengo, ya que he sacado con base a la investigación del libro y el posible libro, bueno, estoy escribiendo otro, pero que no tiene nada que ver tiene que ver con las emergencias y catástrofes del ejército donde he participado. Termina y me pongo a escribir la ayuda chilena en el conflicto de Malvinas. Yo creo que nosotros sí combatimos con los argentinos. Paréntesis, el tema con Argentina no nació en 1978, esto se venía arrastrando de todo el siglo XX. ¿ya? O sea, todo el siglo XX tuvimos el incidente del islote Snipe, cuando la Armada Argentina se toma ese islote, hay una movilización chilena hacia el sur, tenemos el caso de Laguna del Desierto, donde muere el teniente Hernán Merino Correa. Entonces, el siglo XX fue complejo a nivel bilateral con el país allende la cordillera. Pero vamos a enfocarnos en un tema. Después que interviene el Papa, se firma el Acta de Montevideo, donde se acepta al cardenal Zamoré, que iba a ser el mediador de este tema, que después fallece. En Argentina ocurre un cambio de gobierno, o sea, asume Roberto Viola y después Leopoldo Fortunato Galtieri. Y ellos, claro, siguieron con el tema contra Argentina. Hubo situaciones bastante delicadas. Hubo un enfrentamiento entre una misilera chilena llegada a Israel, no me acuerdo si era la Casma o la Chipana, ahí en el sur de Chile, con una aeronave argentina. Se detuvo unos funcionarios del Instituto Geográfico Militar de Chile en territorio argentino que estaban haciendo un trabajo de investigación. Entonces, el problema siguió. Y después Argentina invade las Islas Malvinas, las Falklands, como quieran llamarlas, y sucede que, bueno, el enemigo siempre era Chile. Las mejores tropas Galtieri las deja para enfrentar a Chile, para invadir a Chile, y las Falklands y las Georgias del Sur las invade con soldados conscriptos, con tropas no profesionales, en espera de poder negociar con Inglaterra. Lamentablemente no fue así, todos sabemos cómo terminó esa historia, pero Chile sí prestó apoyo a los ingleses, prestó bases, se movilizó, y eso posibilitó un triunfo para los ingleses en el territorio, en el Atlántico Sur. Un tema que quiero contar. Para ganar una guerra, para ganar un conflicto, yo lo tengo que tratar de hacer tratando de ocupar la menos cantidad de recursos y tener la menos cantidad de bajas posible, porque yo sé que voy a tener bajas y sé que voy a gastar recursos, pero tengo que hacer siempre evitando el menor costo. Y para los ingleses del año 82, así lo quisieron hacer, era tener un aliado como Chile. Chile, que había tenido un problema en el 78, obviamente no iba a apoyar lógicamente a los ingleses. Y eso posibilita que hasta el día de hoy existe un sentimiento, no tan grande, pero sí existe un sentimiento antichileno en Argentina que se va incluso en los partidos. ¿ya? Oye, ¿y Chile ha tenido buenas relaciones militares con Inglaterra desde mucho tiempo? ¿O después? Porque entiendo que la guerra del Pacífico, todos los conflictos, había una relación estrecha con Inglaterra, después se fue enfriando. ¿Y cómo sigue eso hoy día? Las relaciones siempre han sido buenas. De hecho, bueno, la Armada de Chile tiene una influencia marcada británica. ¿ya? Correcto. Tenemos el insigne, uno de los forjadores de la Armada es Lord Cochrane, Lord Thomas Cochrane.
Entonces, las relaciones con Inglaterra han tenido sus puntos delicados. Hace poco tuvimos, bueno, la detención de General Pinochet en Londres, fue un tema complejo ahí, y otros temas más, pero por lo general, uno se pone a revisar, a diferencia de algunos hechos, las relaciones con Inglaterra han sido buenísimas, ¿ya? De hecho, y el año 82 estuvo en un punto excelente. De hecho, cuando General Pinochet estuvo preso en Londres, Margaret Thatcher lo fue a visitar, dándole Correcto, abrazo. me acuerdo. Mm. Y entonces, y en la Guerra del Pacífico tuvimos, obviamente, un apoyo inglés en ese conflicto. Entonces, han sido buenas las relaciones y obviamente el 82 tuvieron mucho mejor y además que si un chileno va a las Islas Malvinas, es bien recibido, ¿ya? Mm. Oye, Bueno, en habla general, un poco sobre el 78, el ambiente, los soldados, tú que entrevistaste, cómo lo vivieron, porque fue complejo. Se fueron en muchos aviones, salieron de acá desde el centro, desde todos lados. Fue una movilización bastante grande la que hizo Chile, me parece, ¿no? Y, Si se puede hablar bueno, cifras, no sé si ya saben. las cifras no las tengo, ¿no? Las cifras ahí no las manejo, pero a ver, vamos a partir de acá, vamos a partir, la Armada partió de temprano, del 78 hacia el sur, ya la escuadra. Siempre ha habido presencia naval en Puerto William, en zona, pero la escuadra partió y se iba a enfrentar con los argentinos ahí en el borrascoso mar de Drake. Y el ejército, por ejemplo, por venir, la isla de Gran Tierra del Fuego tenía una buena cantidad de fuerzas. Ahí está el actual destacamento caupolicán, en ese tiempo regimiento caupolicán, que fue reforzado con el regimiento Maipo Valparaíso, que partió en diciembre desde Playa Ancha. Ellos partieron en camiones hacia el aeropuerto Cerrillo y ahí se fueron en aviones de la DECO. Ustedes tienen que La haber DECO, viajado en sí. llegaron a Punta Arenas y de Punta Arenas en barcaza hacia Porvenir. Otras unidades, las mismas unidades de Santiago también, el mismo trayecto, en camiones hacia el aeropuerto y en la noche, todo esto fue en la noche. En ese tiempo había toque de queda, que no sé a qué hora partía ese año el toque de queda, entonces nadie vio nada. Algunos dicen que no, yo vi, cuentan por la ventana que salió el regimiento Win a tal hora, pero las unidades, todos los trayectos, todo el transporte se hizo de noche, ¿ya? Muchos soldados no sabían realmente a dónde iban, se enteraron de la misión cuando estaban embarcados en el avión hacia Punta Arenas, ¿ya? El ambiente que se vivía entre los soldados era, esto nos tocó, ¿ya? Esto nos tocó, para esto en realidad peleamos, algún día tenía que llegar, juramos la bandera y tenemos que ir, y ahora ya no vamos a tener al frente un ejercicio, vamos a tener un enemigo real al frente y tenemos que ir nomás. Carabineros tuvo un papel importante en el conflicto. Carabineros de Chile, en Porvenir, por ejemplo, la escuela de oficiales de Carabineros, que está en Macul, fue desplegada a esa zona y compartieron trincheras con el ejército. En Aysén igual, en Punta Arenas también, hubo una movilización bastante importante en ese entonces. En el norte no se movió ningún soldado, de La Serena hacia arriba, estuvieron ahí preparándose para invadir. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en ese tiempo el gobierno lo manejó bien, así, herméticamente, la prensa hizo escuetos comunicados, por eso que mucha gente, ustedes también no supieron salvo así por los parientes que tuvieron el conflicto, pero más allá no se supo, se ha sabido más ahora. Arturo, te quería hacer una consulta. Resulta que, bueno, yo tuve como profesor a alguien que estuvo ahí, que es Rodolfo Codina, el almirante, Mirante Codina, y él comentó de algunos actos de, podríamos decir, simulación que realizó el ejército chileno. No sé si te suena algo, quizás tú lo viste en la investigación, alguien te lo comentó, ¿no? ¿Algo así? Sí, hubo algunas simulaciones que se hacían, la infantería marina también la hicieron, ya simulaban algunos posibles. Hay una historia bien chistosa, de hecho, que del familiar también, pero la fue de la Armada. Se inventaban posibles, un super tanque X que estaba ahí, que los argentinos miraban y se asustaban y se iban. Esas son como las anécdotas que habían del conflicto. También, bueno, en la Armada hubo una anécdota familiar. Mi abuelo
el tío de Ariel también, Sí. Claudio Rojas Faría, estaba en Puerto Williams, en las torpederas, y tuvieron siempre había Argentina Central merodeaba la zona de Williams con el crucero General Belgrano, que fundió después de la Guerra de Malvinas, o el portaaviones el 25 de mayo. Y hubo una anécdota que hay que una vez a las torpederas les pusieron palos, le pusieron un montón las adornaron y fueron a dar caso, los argentinos como que se asustaron y se fueron. También son como esas las anécdotas que hay del conflicto, la parte como chistosa de algo complejo, que después iba a haber guerra. Pero sí, hubo varias anécdotas así. Muchas maquetas, como tú comentabas, que hacían simular de que las fuerzas chilenas eran mucho más potentes de lo que realmente eran. Claro, sí. Bueno, y esto, el conflicto con Argentina viene a terminar, bueno, como bien dije, estaba diciendo, cuando ya Argentina pierde la guerra de Malvinas, viene un proceso de desmoralización en el país trasandino, y bueno, Galtieri pierde totalmente la credibilidad. Ustedes no sé, han visto un video cuando Galtieri está hablando en la Plaza de Mayo, así que sepa el mundo que el pueblo argentino con voluntad decidida, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Bueno, tuvo una triste derrota y Galtieri tiene que renunciar, y después, bueno, llega la democracia, llega Alfonsín, quien manda esto un plebiscito, o una consulta vinculante, no recuerdo el nombre exacto, y todos los argentinos dicen, sí, vamos a mediar con Chile. Y finalmente se llega a este tratado de paz y amistad en 1984, que se firma en Ciudad del Vaticano, y ahí como que ya se puede poner paños fríos a un tema que vino arrastrándose prácticamente, si nos ponemos en 1984, prácticamente 80 años, que tuvo su punto álgido en 1958, culmina ahí. Entonces fue para todo el personal que hoy está en retiro, que hoy está algunos que están ya descansando en paz, estuvo marcado más que por cualquier otra cosa, más que por incluso el mismo 11 de septiembre, estuvo marcado por el conflicto con Argentina, que la gente a veces confunde. Todo el mundo son asesinos aquí, pero no se da cuenta que aquí hubo un tema complejo, y estos mismos militares ya retirados, octogenarios, evitaron de que Chile fuera una guerra y que se generara un conflicto sudamericano que iba a ser devastador. Quizás de cuánto nos iba a costar recuperar de eso, olvídense, quizás muchos no estaríamos hablando hoy en día. Entonces hay que separar a veces también eso, no todos los militares estuvieron combatiendo, como por así decirlo, estuvieron en la CNI o en la DINA. Muchos estuvieron trabajando en el tema fronterizo. Hay que separar ahí. La gente a veces mete todo en un saco y hace generalización y habla porque no tiene los conocimientos. Oye, y producto de la enmienda Kennedy, obviamente Chile tuvo que recorrer el mercado negro, pero también se reactivó un poco la industria armamentística chilena con FAMAE, con Cardoen. ¿Eso se continuó? ¿O es cierto un poco que Cardoen empezó a hacer mucho armamento, Estados Unidos prácticamente lo tiró a partir, porque le hizo una cierta competencia? O sea, en realidad, en ese tiempo, Cardón creó la bomba Racimo, que se iba a ocupar en este conflicto. Ayudó a arreglar prácticamente todos los medios de transporte del ejército y también de la Fuerza Aérea. FAMAE y ASMAR tuvieron un papel importante. Y eso hasta el día de hoy se mantiene. La ASMAR está empezando, en el presente ha construido distintas medios marítimos, los OPD, estos buques de vigilancia. FAMAE también ha construido escopeta antidisturbio, como se dice, también ha diseñado fusiles. Tenemos buena industria y que en la pandemia han trabajado muy bien, se han creado alcohol gel, han construido ventiladores mecánicos. Tenemos una excelente industria que el chileno a veces no conoce y hace juicios de valor sin tener un mayor conocimiento, pero tenemos un excelente personal que hay que aplaudir, y es un trabajo silencioso, ¿ya? Que merece el respeto como cualquier otro trabajador, otro funcionario. No olvidar que nuestros marinos, militares, carabineros, aviadores y policías, ellos no reciben pago de horas extras, ¿ya? Ellos están 24/7, están día, fin de semana,
tiene el pago hora extra sin ver a la familia, entonces hay que ver eso también antes de emitir juicios de valor. Bueno, también eso sí hay que separar, yo creo que hay que separar agua. O sea, una cosa es lo que hace ASMAR, tanto su personal, sobre todo hay mucho personal civil también que trabaja ahí, hay que destacar eso, pero lo de Carlos Cardún tiene bastante más grises, hay que decirlo, no es exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de entregar material bélico a potencias que estaban en guerra. Y precisamente potencia en guerra en el Medio Oriente, y podemos ahondar y obviamente llegaríamos a conclusiones como vender a Saddam Hussein, por ejemplo, material bélico en pleno conflicto, realmente no pasa la prueba de la blancura. Creo que ningún hijo de vecino, yo no lo haría, no sé si usted, yo creo que no. Realmente es muy complejo. Lo de Carlos Cardún yo creo que hay que poner un paréntesis completamente distinto a lo que realiza la Armada como labor. A pesar de que obviamente el Estado de Chile obviamente no va a entregar a un ciudadano chileno, como tal como ocurrió hace poco en la extradición que pidió Estados Unidos, tan fácilmente cuando arriesga, por ejemplo, pena de muerte, porque está claro que Chile no va a hacer una cosa como esa. Además que evidentemente es muy complejo. Lo otro que quería señalar, que me parece muy positivo y es de remarcar, creo que no quedó suficientemente claro, que es muy importante el hecho que con un país que hemos tenido tantas diferencias por tener una frontera tan amplia, y eso evidentemente es una hipótesis de conflicto en cualquier parte, la geografía nos determina, el que prácticamente hayan desaparecido las hipótesis de conflicto bélico es un gran triunfo de las diplomacias y la paradiplomacia, que es la realizada por las Fuerzas Armadas, que ha permitido que esta hipótesis de conflicto bélico desaparezca. Yo creo que eso es muy importante destacar, ¿no es cierto? Sí, realmente, pero sin olvidar que no fue algo fácil, ¿ya? No. Pudimos que... Yo he escuchado a algunos periodistas que nos han tratado de asesinos, periodistas chilenos, han tratado asesinos al ejército por haber apoyado a Inglaterra en la guerra de Malvinas, de que no tuvimos, ¿cómo se llama esto? Fuimos traidores con nuestros hermanos. Disculpa, creo que tenemos que separar. Si miramos el contexto de la época, miramos lo que fue el 78, la ayuda bueno, había un general argentino, Luciano Benjamín Menéndez, que dijo que cuando se iniciara el conflicto de Argentina, él iba a cruzar los Andes y después iba a tomarse una cerveza y iba a orinar en Valparaíso, ¿ya? O sea, a ese nivel de prepotencia está algunos generales argentinos totalmente rayados. Uno empieza a mirar hoy en día y dice, estos gallos están esquizofrénicos, están locos. Entonces, si uno mira el contexto de esa época, la ayuda chilena a los ingleses fue estratégica. Fue para tratar de parar este anhelo expansionista argentino y funcionó. Entonces, lo que tú dices es cierto, pero no fue un trabajo fácil, acaso son todos hermanos, y costó sudor porque escaramuzas con Argentina tuvimos, hubo soldados que sí murieron, hubo enfrentamientos, hubo situaciones muy tensas, pero a la larga se llegó a un resultado y ese resultado fue más que positivo. Hoy en día las relaciones con Argentina son espectaculares, podemos ir a Argentina, ellos pueden venir y más de algún incidente, pero más allá nada, no pasa nada mayor, ¿ya? Entonces, es cierto eso, y eso es un triunfo positivo, pero que costó sangre, sudor y lágrimas, como dijo ahí un visionario político británico. Pero fue cierto, y hay que destacar eso. Y lástima que con los países del norte, con Perú y Bolivia, todavía tengamos esa rencilla. Lamentablemente las crisis son cíclicas y no me extrañaría que en el futuro sí tengamos un posible conflicto con Argentina por Campos de Hielo Sur. ¿Ya? El mundo hoy en día, tras lo que pasó con la pandemia y con los cambios políticos que está enfrentando no solamente Chile, también América, no me extrañaría que tengamos a unos años más una tensión prebélica, pero bueno, no sabemos todavía, ¿no? Eso se va viendo a medida que pasa el tiempo. Esto aquí es mundo real, no hay que ser aquí chamán ni nada para decir, no, no sabemos todavía. Pero hoy día yo estaba leyendo las fuerzas militares como los rankings mundiales y Chile y Argentina está muy parejo, ¿no? Incluso Chile gasta más dinero, un poco más que Argentina, entonces
a mí me da la impresión de que cuando uno es fuerte, inmediatamente baja la posibilidad de conflicto. Para mí es un tema muy importante. El ejército, carabineros, es prácticamente la columna vertebral de los países. Cuando esas instituciones andan sólidas, fuertes, son apolíticas y tienen muy claro su deber de defensa de la patria y de la democracia, puedes mantener solidez en los estados. Y me parece, tengo una impresión, y creo no equivocarme, que hoy día el ejército chileno sigue siendo súper profesional, está muy bien armado, y veo muy difícil que Argentina se atreva a envalentonar nuevamente como el 78. Puede ir, quizás a título le gusta hablar mucho o político, pero por ahora veo bien, cualquier posibilidad está muy bien parado Chile, me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí. El problema es que hoy las fuerzas están abocadas en la función. Tenemos que hablar de un ejército. Hoy tenemos un ejército netamente polivalente, ¿ya? Que tiene múltiples funciones. No solamente está el tema de un posible conflicto bélico con otro país. Tenemos las funciones distintas a la guerra, como la ayuda, lo que estamos viendo hoy en día, ¿ya? No solamente cuando tenemos también estados de normalidad, también el ejército actúa con los PAME, los puestos de atención médica especializados. eh, Existe una polivalencia en las funciones. Entonces, no solo el artillero, el instalador no es artillero, es infante, blindado, pero tiene que saber desempeñarse en este tipo de catástrofes o emergencias que han ocurrido. Ya lo vivimos durante los últimos 10 años, han habido muchas declaraciones de estado de excepción donde el ejército ha frustrado saqueos, pillajes, ya ha logrado mantener la calma, incluso para el estallido, a pesar de que la prensa no nos ayuda mucho y trata de poner así como que no, es caos, saqueo. En muchas partes a los militares se dio las gracias, incluso en el sector de la zona cero, en Plaza Baquedano, porque el Lumpeni no les saqueó los locales porque estaba la presencia del ejército, ¿ya? Entonces, yo creo que ahora, básicamente, hoy por hoy, yo veo, como dices tú, veo muy poco viable un conflicto bélico. Lo que le decía ayer es que solamente puede pasar. Las crisis siempre son cíclicas, pero hay que esperar, hay que ir paso a paso como tenemos hoy en día. Bueno, hay otra hipótesis de conflicto que se ha desplegado en cuanto a los elementos fundamentales en los últimos meses, que es precisamente los nuevos mapas, el nuevo mapa de Argentina respecto a su plataforma continental en el sur y la proyección hacia la Antártida, haciendo crecer y con un nuevo mapa establecido a nivel legal, de 1.783 kilómetros cuadrados, que además se superponen a la aspiración chilena, que también fue refrendada por legislación vigente. Estamos hablando de meses de agosto, septiembre en ambos países. Esto en medio de la pandemia, por eso no se ha hablado mucho, pero evidentemente el hecho de tener este nuevo mapa, primero por Argentina, luego refrendado por Chile, también supone una hipótesis de conflicto respecto a la Antártida, que ya no se mira de la misma manera como se veía antes, que con el año 59 se hayan congelado las aspiraciones, todas las reivindicaciones de soberanía en el territorio antártico, pero además de eso, el conflicto es bastante serio, porque la Antártida ahora se mira como un lugar de explotación de recursos naturales, a pesar de estar prohibido, porque el deshielo favorece y hace mucha más barata la inversión en ese sentido, desde turismo hasta que se realiza, pero de manera bastante acotada, hasta obviamente extracción de recursos como por ejemplo petróleo y otros. Bueno, yo creo que, a ver, hay que ver también el contexto en que está Argentina. Hoy en día hay un gobierno que está fuertemente cuestionado y una cosa que también ha pasado con Perú y Bolivia, cuando hay un cuestionamiento a su gobierno, Chile es el punto a visitar. Entonces, yo lo veo más por eso, lo veo más por una forma para el gobierno argentino buscar votos, como básicamente va a subir la encuesta hoy, más que mal todo se mide por ese tema. Entonces, yo no le tomo, sí, hay que estar preocupado, mirar así con atención, pero solamente en el juego de ellos es entrar en una polémica que al final
no llega a ninguna parte, menos aún ahora que el mundo está preocupado de la pandemia, hay cambios, Argentina tiene un problema tremendo ahí, producto de desconfianza. Entonces, yo lo veo por ese sentido, más que nada. Yo creo que ahí Chile tiene que ser cauto y no entrar en juego y estar en default, como se dice Argentina, y metiéndose con Chile, peleando con Chile solamente es para desviar la atención, pero los problemas ellos los tienen y los argentinos cuando protestan son heavy. Así que, ¿qué es lo que, qué es lo que nos depara el destino? Oye, y hablando un poco de la actualidad, no sé si el ejército, hay nuevas amenazas a nivel mundial, no solo en Chile, no sé, los ataques cibernéticos, a veces terrorismo, estas inestabilidades sociales, políticas que ya supuso un estallido social y espero que el plebiscito mañana llegue a algún rumbo político. Hay una nueva estrategia del ejército para estas nuevas amenazas que a veces vienen a veces más de adentro o de ataque tecnológico. La otra vez el Banco Estado tuvo un ataque bastante fuerte, cibernético. Pareciera que la guerra va por otras causas, ¿no? ¿Hay una nueva preparación de los ejércitos en esos temas? ¿Van a la par con lo que pasa o no? El ejército siempre está, no solamente el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están en constante preparación y evolución y preparándose para lo que pueda venir, ¿ya? Es importante, por eso es importante también, aquí van a creer que soy partidario del gobierno, pero es importante que se apruebe la ley de infraestructura crítica para que así también las Fuerzas Armadas estén mejor preparadas para enfrentar este tipo de ataques, porque ahí va a quedar como cómo reaccionar ante estos ciberataques, este tipo de cosas, ¿ya? Ahora también miremos el contexto, también nosotros, histórico, nosotros no tenemos los años que tienen y los conflictos que han tenido los países de Europa, ¿ya? Somos un país que tiene recién un ejército que tiene recién 220 años, entonces quizás yo lo que quizás criticaría y que somos un país, no solamente el ejército, también un país muy de reacción y no de acción. A veces esperamos como para que quede la grande para darnos cuenta, en eso estamos fallando. Pero sí, va a la par y siempre hay una preparación referente a eso, se han hecho seminarios, se han hecho cursos, se contrata personas capacitadas para el tema del ciberespacio, del tema cibernético, perdón. Y ahora en relación al tema del orden público, hay una cosa que yo quiero acotar. El orden público, estando en estado de emergencia, estado de catástrofe, sigue siendo prioridad de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Okay. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en este caso, dan una cobertura a estas instituciones y protegen la infraestructura crítica. Tienen que asegurar que la cadena de suministros, en este caso los supermercados, no reciban ataques y no estén saqueados. Para el estallido eso estuvo casi en peligro, pero fue gracias a Fuerzas Armadas que no llegamos a una situación de descontrol. Lamentablemente en Chile prende mucho el rating, el morbo prende, entonces si un supermercado saqueado, los ojos se centran hacia allá, pero no, hubo una gran alteración del orden público que a medida que fueron pasando los días, la tensión fue bajando. Lamentablemente, claro, después que se levanta este estado de emergencia, tuvimos hechos de violencia muy feos. Pero bueno, esperemos que mañana sea una jornada tranquila dentro de lo posible, porque yo creo que sí va a haber ruido. Vale. Bueno, y estamos enseñando en la hora, Gerard, un comentario para ir cerrando, sobre esta interesante conversación sobre el 78, la Armada actualmente y el orden público y el plebiscito mañana que se nos viene encima, ¿no? Bueno, muy interesante conversación. Es bueno recordar la historia para pensar en el presente y el futuro. Evidentemente no se pueden descartar hipótesis de conflicto bélico a nivel regional y especialmente con Argentina, pero evidentemente hemos avanzado mucho. Eso gracias, como decía en un principio, y hemos comentado latamente entre los tres, a los avances de nuestra diplomacia, y por supuesto, además, la paradiplomacia realizada justamente por las Fuerzas Armadas, a través de su personal y los contactos que tienen, sobre todo en operaciones conjuntas que se realizan con Argentina y con otros países de la región.
Es cierto que con Perú, con Bolivia, es mucho más difícil. Con Perú se ha avanzado un poco más que con Bolivia, pero no suficiente. Hay acuerdos que regulan el gasto militar, tanto con Argentina como con Perú. Eso hace que lo que decía Ariel, de que estén prácticamente empatados en el gasto bélico, eso porque está regulado. Eso y es bien importante, y eso es un fruto de la paz. Estos acuerdos bilaterales y multilaterales, bajo el paraguas justamente de la Organización de Estados Americanos, se dan una serie también de acuerdos vinculados a esto, acuerdos de regulación del gasto militar. Es importante eso, además que hemos avanzado también en la limitación del armamento bélico, y eso también es otro aspecto importante. El Tratado Internacional sobre el Desminado de 1997, que fue un gran avance en los países de las potencias medias, en esfuerzo en países pequeños como Chile, que lograron generar la presión y las condiciones para que en este momento estemos desminando nuestras fronteras, especialmente conflictivo lo que sucede en el norte, donde producto de los cambios geológicos, las lluvias esporádicas, pero que afectan mucho al suelo, ha desplazado las minas, pero se trabaja fuertemente para desminar nuestro país. Entonces, en ese sentido hemos avanzado muchísimo, y creo que es importante resaltar el triunfo de la paz, gracias justamente a acuerdos bilaterales, pero también, como decimos, también acuerdos a nivel regional. Las hipótesis de conflicto bélico han disminuido a nivel regional, y eso es importante. Destacar eso yo creo que es fundamental. Y respecto a los temas internos, por supuesto que es muy importante el comportamiento del ejército en las hipótesis de emergencia, y los problemas internos de orden público. Por supuesto, un tema de conflicto, no un tema pacífico, producto de la historia reciente, si ese es el tema. Y por supuesto que queda todavía una tarea por delante, que se ha avanzado mucho. Se ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que evidentemente la tensión política actual hace que la incorporación de las Fuerzas Armadas a diversas actividades. Hay que decir una cosa, tanto la Armada como el Ejército han hecho grandes esfuerzos institucionales para encontrarse con la sociedad civil, incorporando, por ejemplo, en sus seminarios, en sus academias de guerra, a personas civiles. Es cierto que eso era tremendamente caro, y ahora se buscan otros mecanismos. Por ejemplo, el caso de la Armada, el convenio con la Adolfo Ibáñez, con cursos en conjunto. En algún momento la Armada tuvo además una universidad, en la Universidad Marítima. Entonces hay una serie de elementos bien positivos de cómo se ha buscado unir a la sociedad civil con la Armada, buscando de qué es el pasado reciente que atrás. Pero evidentemente la política no ha ayudado mucho, porque si la política no logra tender puentes, no logra pacificar, se vuelve bastante difícil la relación con la Armada, que tiene que salir a dar, y en general el Ejército de Chile, las Fuerzas Armadas, tienen que dar la cara en hipótesis de orden social, de conflicto social. Muy cierto eso. No, porque la gente al final no va a ver, hay una situación de protesta, un fuera estallido, va a estar un militar cuidando un supermercado y justo en la esquina hay una protesta, la gente se va a ir contra ese militar que no está solamente protegiendo ese supermercado, ni siquiera está cubriendo la manifestación. Ni el ejército, ni la marina, ni la FARC tienen carros lanzaagua, ni bombas lacrimógenas para disuadir una manifestación, por eso que la función es esa. Y eso está en los manuales, está en el manual de las operaciones distintas a la guerra, cuál es la función, está en los reglamentos. Entonces, ¿cuándo se actúa y cuándo se tiene que detener cuando hay un ciudadano que está cometiendo una grave alteración de orden público o está incumpliendo el toque de queda? Eso es lo que sucede. Lamentablemente, a veces los mismos jueces, los mismos fiscales se cargan para un sector político y no son objetivos en el juicio, no ven el contexto. Es muy importante no solamente la historia, sino yo creo que en la vida mirar el contexto de la situación. Porque es fácil para mí decir, oh, están reprimiendo a esos jóvenes, ¿por qué no utilizan otra forma? Bueno, tengo que estar en el lugar. ¿Cómo voy a controlar yo a 50 gallos que están quemando un supermercado, que están saqueando? Tengo que aplicar el armamento que tengo en el momento. No voy a decirles con niños, cálmense, por favor, no saquen, no roben, no tiren la molotov.
es difícil. Entonces, de repente la gente se deja llevar por la antípoda romanticista y no miran el contexto, no miran lo que realmente sucede, ¿ya? Es muy fácil opinar sentado desde la casa tomándome un cafecito. Hay que estar a veces en el terreno para verificar los Sí, hechos. no, pero digamos, yo he trabajado en contacto, digamos, con carabineros y hay de todo, ¿no? O sea, yo creo que no hay que idolatrar ni tampoco mandar al infierno a ninguna institución. Pueden cometer errores, pueden hacer las cosas bien, acierto, desacierto, y si es verdad, porque hay trabajo, y sí hay consultas, trabajo de campo, que sí da señales de que en Carabineros en específico hay poco conocimiento de temas de derechos humanos para enfrentar situaciones límite. ¿Y por qué sucede eso? Y es la gran deficiencia que tiene Carabineros, creo yo, es que la preparación en este momento es muy poca. Si uno toma en cuenta la cantidad de tiempo entre que un suboficial es entrenado, estudia, y cuando sale a la calle no es demasiado. Y si toma en cuenta sus conocimientos en general de temas como derecho penal, derechos humanos, y también un montón de aspectos tácticos, te vas a dar cuenta que efectivamente Carabineros no es tampoco una fuerza que esté completamente formada al nivel, por ejemplo, de las fuerzas que trabajan antidisturbio en Europa. O sea, si comparamos, claramente es que ese es el tema. Si Chile tiene que esforzarse por mejorar, pero no echar la culpa al individuo que toma una mala decisión en un momento determinado sin cometer delitos. Son cosas distintas. Ojo, el delito y la mala decisión, la negligencia, la torpeza y el delito son cosas distintas, pero tenemos que esforzarnos justamente por mejorar la formación, de disminuir estas brechas. Y otro tema que se habla poco, y lo hemos comentado con Ariel, hay muy pocos carabineros. El contingente en relación a las necesidades, porque Carabineros no solamente reprime en los temas que tienen que ver con orden público, no solamente está encargado de labores de seguridad, sino que seguridad en el sentido de orden público, delitos, etcétera, sino que también está encargado del tránsito y cuánta cosa, hasta el gatito que está arriba del árbol. Entonces ahí uno se da cuenta que hay un problema. Eso claramente es un problema. Bueno, ahí un tema bastante complejo, queda para largo análisis y bueno, ahí será para otro programa vamos a tener que hacer sobre el orden público. Claro. Exactamente. Oye, muchas gracias, Arturo. Súper interesante que bueno, nos acordamos de este conflicto que yo creo que nos salvamos a ambos países de una ruina por décadas, yo creo. Ha sido espantoso en cantidad de muertos, en resentimiento, en daño a infraestructura. Lo más probable es que se haya abierto a otros países porque habían varias dictaduras. Todavía está la Guerra Fría. La verdad que lo manejaron muy bien, yo creo, la diplomacia chilena, y fue fantástica la intervención de la Iglesia Católica en ese momento. Fue algo prácticamente milagroso porque realmente estuvo a minutos de empezar el conflicto a gran escala. Fue una cosa, yo diría que fue un milagro para nosotros, para ambas naciones. Bueno, esperemos que mañana sea un día tranquilo. Yo tengo mucha fe en la democracia. Creo que a pesar de que se critica a carabineros y a militares, ellos no son responsables de las crisis políticas. Tienen que poner la cara, pero los responsables somos los ciudadanos y los partidos políticos, los políticos. También dejemos de culpar que todos los políticos, que también cada ciudadano tiene que tratar de llegar a algo más pacífico o a una solución conversada. Yo creo mucho en la democracia, creo que la democracia va a solucionar, y creo que vamos a tomar un buen rumbo con la nueva constitución. Creo que a pesar de que se hablaba muchas cosas negativas, los diálogos es lo menos malo. Hay que, aunque sea desagradable, no te agrade escuchar lo que dice el otro, pero hay que de alguna manera aguantar, y esa es la democracia. Bueno, muchas gracias y estaremos el próximo sábado. Vamos a estar con Natalia Topaz. Ahora sí, vamos a hablar sobre las emociones, que es algo muy interesante. Y bueno, los que nos escucharon, gracias Gerard, gracias Arturo. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo, gracias. Chao. Gracias, Arturo. Un abrazo.